Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Oramos al Señor, a nuestro pastor, que Él me ponga la mano del Señor, amén, y usted ayúdeme a orar también. Gloria al Señor. Padre eterno, Padre bueno, delante de ti estamos, Dios de los cielos. Oh Señor, mi Dios, con nuestros corazones dispuestos, Dios de poder. Oh Señor amado, para que seas tú, glorioso Señor, trayendo esta palabra de gloria, Señor, a nuestras vidas. Gracias te damos, Dios de gloria, por tu pueblo, Señor amado, que unánime está aquí, Señor, bajo la dirección de tu bello Espíritu, Señor amado, el cual es posible, Señor, que este puñado de personas, Señor amado, los podamos volver uno, Señor mi Dios, para atesorar, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu siervo, Señor amado, te suplicamos que seas tú en él, Señor mi Dios, oh poderoso Padre, que con denuedo, Señor amado, fluya esa palabra de poder, oh Señor amado, usándole como instrumento para gloria tuya, Señor, y bendición de todos nosotros, Padre. Glorifícate, Rey de gloria, de una manera especial, Señor amado, que seas tú, Dios del cielo, transmitiendo tu mensaje, Señor mi Dios, a este pueblo, Padre. Gracias te damos, bendito Dios, lo disponemos en tus manos, confiando, creyendo en que tú, Señor mi Dios, estás para hacer grandes cosas con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Puede sentarse, amados hermanos. Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Amén. Para que todos nos vayamos satisfechos esta noche. Amén. Así que estamos en victoria. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿cuántos matrimonios hay acá? ¿Puede levantar la mano? Hay bastantes. Y los hermanos, ¿verdad? Cantaban ahorita el bonito, vieras que feliz se vive, ¿verdad? Vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Y yo meditaba, ¿verdad? Porque cuando uno le toca predicar, ¿no? Está más para allá que para acá. Y yo meditaba y decía, ¿y si no fuera cierto eso? ¿Verdad? Que no fuera cierto lo que estamos cantando. Y ya no, vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive. Y ¿verdad? Y afligido, porque sabe que no es verdad. Pero qué bonito es, ¿verdad? Cuando el Señor mora en cada hogar, en cada familia. Amén. Y eso es lo más precioso que puede haber. Y ¿verdad? Y el tema que tenemos acá es someteos los unos a otros en el temor de Dios. ¿Verdad? Y hablando del tema de los matrimonios, ha sido algo que en lo personal a mí me gusta porque, me gusta pensar en este tema porque digo, el matrimonio
es algo tan importante, no solo para lo que es el desarrollo o la vida cristiana, sino todo. Póngase a pensar usted que el enemigo, lo que él quiere es destruir un hogar donde viven felices, porque sabe el enemigo de que si logra descontrolar un hogar, se van familias enteras. Amén. Es un caos cuando un hogar, cuando una familia es separada. Entonces, pero algo que pasa en estos últimos tiempos es de que muchas personas no quieren hablar de esto y mucho menos hacerse responsable de un matrimonio. Todos tienen un concepto erróneo acerca del casamiento. A tal forma que nuestras generaciones están siendo de alguna manera instruidos en las escuelas de que el matrimonio es un fracaso, que el matrimonio es el error más grande que puede cometer una persona, que ahora ustedes como jóvenes, ustedes elijan qué es lo que quieren ser. No solamente pueden ser hombre o mujer, sino que pueden hacer otras cosas que van fuera del modelo que Dios estableció. Y que el matrimonio, muchos dicen que es un invento humano. Fue algo que alguien lo inventó así por nomás, ¿verdad? Y lo tienen como en el olvido. Lo tienen, ¿verdad? Algo como, ¿verdad? Poco. Y los que lo vivimos, tenemos que tratar la manera de enseñarles a nuestros hijos, de mostrarles el amor del Señor en nuestros hogares. Por eso es de que se vive feliz con Jesús en el hogar. Entonces, pero si yo les pregunto, ¿cuántos matrimonios perfectos hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Y es así, ni un hogar perfecto. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos hogares saludables hay aquí? Aleluya. Hay muchos, amén. Pues son todos. Y qué bonito es, ¿verdad? Porque si lo comparamos con un cuerpo humano, nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros, mire que el clima cambia y anda con aquella gripe. Y que, ¿verdad? Y el cuerpo de uno, y si no tiene buenas defensas, ¿verdad? Aunque en cualquier cosa se puede enfermar por tiene las defensas tan bajas, porque a veces nosotros no nos vitaminamos y tenemos las defensas tan bajas que cualquier cosa o cualquier comida nos hace daño. Pero cuando es un cuerpo saludable, un cuerpo de que siempre está pendiente, que no me puedo tomar esto porque tiene tantas calorías, no puedo tomar esto porque esto me hace daño para lo otro. Es un cuerpo saludable, aunque no está exento de cualquier enfermedad. Lo mismo pasa, ¿verdad? Cuando tenemos matrimonios saludables. No perfectos, sino saludables. ¿Verdad? Que nos preparamos con la palabra, estamos, ¿verdad? Instruyéndonos a cómo ser mejores. Y esto acá que el apóstol Pablo pone esto acá, ¿verdad? Del sometimiento mutuo que debe de haber en el matrimonio. Pero él está hablando a personas con un tipo de mentalidad diferente que a la del mundo. Porque el mundo tiene un concepto diferente también acerca del matrimonio. Entonces, pero quiero que vayamos primero al origen del matrimonio. ¿Y quién estableció el matrimonio? En Génesis capítulo 2 del verso 18. Vamos a leer unos versos ahí. Acompáñenme en su Biblia, por favor, para que vayamos desarrollando juntos este estudio. Y vamos viendo acá que en el 2:18 dice la Biblia: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de una costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán
eran una sola carne. Mire que Dios, ¿verdad? Después de que creó todo, no era que la creación de Dios no era perfecta, pero faltaba algo todavía. Faltaba algo y Dios le hizo ayuda idónea a este hombre. Dice que mientras él, ¿verdad?, hizo caer un sueño profundo y cuando despertó, ya con mujer al lado. Y este hombre se alegró, se puso feliz, ¿verdad?, muy contento cuando vio que Dios le había hecho una compañera y viene y da esa expresión de alegría y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mis carnes, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Entonces él se puso muy contento, muy feliz al ver lo que Dios, la compañera que Dios le había hecho a él, amén. Así que nosotros, ¿verdad?, no tuvimos, ¿verdad?, como nosotros somos muy diferentes a Adán porque él no tuvo la elección, ¿verdad?, de poder elegir, sino que se la hicieron. Por eso si le damos la razón a él, podemos decirle que en un punto él tenía razón cuando él dice, la mujer que tú me diste me engañó, aunque, ¿verdad?, no era una excusa válida. Así que ahora usted no ande orando, que el Señor, ¿verdad?, que llévatelo, te la mando yo, sino que dele gracias a Dios también por lo que Dios le ha puesto en sus manos a usted. Eligió y gócese, amén, porque es algo, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces, el propósito del matrimonio, ¿verdad?, porque Dios siempre hace las cosas con un propósito. Entonces, el propósito del matrimonio es darle siempre la gloria a Dios. Y el objetivo principal del hombre, como imagen creado de Dios, era glorificarlo y disfrutar para siempre de una relación con Él. Ese fue, ¿verdad?, el objetivo principal por el cual Dios forma al ser humano para poder hablar con Él. Mas, sin embargo, dice que desobedeció a Dios. ¿Verdad?, no hubo esa comunicación ya, sino que cuando Dios baja llamando a Adán, y Adán se había escondido. Y le dice, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te dijo que, ¿verdad?, si yo no te hice con miedo, ¿por qué me tienes miedo? Pero era por causa del pecado que él se había apartado. Entonces, ahora vemos nosotros acá en el capítulo 3, verso 16 en adelante, de que aquella tierra bendita que Dios había creado, aquella generación bendita, aquellos seres maravillosos que Dios había creado, ellos se desobedecieron a Dios. No hubo esa comunicación, ¿verdad? Entonces dice, y Dios tiene que maldecir, ¿verdad?, lo que Él hace. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y mira, esa es la condición en la que el ser humano ahora se encuentra por causa de la desobediencia a Dios. Siempre, hermanos, cuando yo veo estos versos, digo, y no paso de ponerme como triste, porque digo que las cosas no fueron, ¿verdad?, de la forma correcta. Y ahora esos seres humanos tienen que empezar una nueva trayectoria lejos de la presencia de Dios. Y de ahí para abajo nosotros empezamos a ver adelante el primer asesinato. Y algunos de ellos empezaron, ¿verdad?, a querer tener esa relación con Dios, a levantar altares. Y siempre hubo una generación que se mantuvo siempre cerca de Dios, pero no obstante siempre ya había esa pared. Pero muchos dicen que el corazón de ellos era solamente de continuo a lo malo y cada vez más malo. Y en aquella tierra, amén, en aquella tierra, ¿verdad?, que estaba maldita, llena de espinos y de cardos, de dolor, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Aquella maldad iba creciendo cada día más, a tal forma, a tal grado que Dios dijo, no, voy a raer de toda la tierra lo que he creado, porque el corazón del hombre es de continuo solamente hacer lo malo. Y Jesús, ¿verdad? Y Jesús, Él hace
como una señal que les da al pueblo en el capítulo 24 de Mateo, donde él dice que aquel pueblo pedía señal y empieza a dar todas las indicaciones, pero dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Dice, pero como en los días de Noé. Y Jesús hace mención acerca de la maldad que ya se vivía en esos días. Empieza a decir de que en esos días estaban, ¿verdad?, todos en borracheras, casándose y dándose en casamiento. Era, ¿verdad?, era algo terrible lo que se vivía. Ciertamente, conforme las familias fueron creciendo, los matrimonios siempre se venían haciendo, pero ya era algo distorsionado. Ya era algo de que era conforme, él lo hacían por en una fiesta y hacían relajo. Ya no era algo original, algo como Dios lo había establecido por causa del pecado. Entonces el matrimonio siguió funcionando, pero de una manera mala, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, pasó hasta que llegó los tiempos de Moisés, donde se sigue haciendo mención, donde las personas se casaban, pero ya era un pueblo de que tenía una ley, y ellos, ¿verdad?, querían de alguna forma casarse y también hacer lo mismo. Mas como siempre había una simiente santa, siempre había un recordatorio acerca de lo que Dios había dicho desde el principio. Pero muchos de ellos, ¿verdad?, se casaban y luego querían, ya no me gusta esta mujer, la voy a entregar, le voy a dar carta de divorcio y que se vaya. Y Moisés, ¿verdad?, por la presión de ellos, él se ve obligado pues a darle como un permiso de que sí lo podían hacer, y verdad, y ellos lo hacían. A tal forma de que cuando Jesús aparece en persona, amén, cuando Jesús aparece en persona, ellos se sienten como ya como esa licencia para poder hacer eso, y se atreven a ir donde el maestro a preguntarle. Vamos a Mateo 19. Gloria al Señor. Ellos se atreven a acercarse al maestro, y Jesús, como él vino a rescatar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era esa relación. Por eso él viene a rescatar todo otra vez, a poner las cosas en su lugar. Entonces Mateo capítulo 19 verso 3 en adelante dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora imagínense la escena de que ya cuántos años se había venido practicando el matrimonio, y ellos, ¿verdad?, los fariseos, los que se consideraban que tenían todo el conocimiento de la ley, y que todo lo que se hacía se aprobaba por ellos, si era válido o no, y ellos tenían, ¿verdad?, gobierno en aquel entonces, hablando religiosamente. Entonces ellos se sentían confiados, se sentían con ese permiso, ¿verdad? Y porque se atreven a hacer esta pregunta al maestro: ¿es lícito? Y entonces ellos le dicen: entonces ¿por qué Moisés permitió? Entonces le dice, ya no le dice por la dureza de ellos o por el pecado de ellos, porque era lo que ellos lo practicaban. Él dice: por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio le dice: no fue así. Y él vino a eso porque él dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplir la ley y los profetas. Entonces él viene
a cumplir con la ley. Entonces él empieza en estos versos a hablar de lo que estaba pasando. Entonces dice entonces él, y yo os digo, porque él es el que cumple la ley, ahora él viene a establecer. Por eso él dice, y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces los discípulos reaccionan también, y le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que se hacen eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hacen a sí mismos, amén, eunucos por causa del reino de los cielos. Amén. Entonces los discípulos también se preocupan, ¿verdad?, al ver cómo era la seriedad. Entonces dicen, o sea que no es así como nos lo han venido enseñando estos bárbaros. No es así como ellos, ¿verdad?, lo hacen. Porque si así es la condición del hombre, no conviene casarse. Ellos se preocupan al ver la seriedad con la que Jesús trata el matrimonio. Entonces, y cuando él dice acá, amén, que si alguno puede darle carta de divorcio a su mujer, ¿verdad?, por causa de fornicación, está hablando, ¿verdad?, de que si antes del matrimonio esta persona, ¿verdad?, fue sorprendida en algo o hizo alguna fechoría, que ya pues después se entera, entonces él tiene que darle carta de divorcio. En tal caso de José, dice que estaba desposada de María, amén, pero ya estaban, ¿verdad?, alguien cuando se iba a casar, pues era gente segura, no como ahora, de que ahora dice, no, ya no más, y se van y dejan todo y hacen un alboroto. No, era algo seguro. El novio venía, daba su palabra, daba algo como las arras que se le llama, como seguridad de su palabra, que él iba a ir por esa novia, o sea que era como su esposa, le llamaban que estaba desposada. Entonces por eso dice que cuando aquel ángel se le aparece y le dice, ¿verdad?, de que ella concebirá y dará a luz un hijo, y dice, heme aquí, y ella queda embarazada. Y entonces José pues se da cuenta y dice, pues acostumbramos que si pasaban estos casos, ese tipo de mujeres sería apedreada. Entonces, como José dice que era varón justo y temeroso de Dios, tuvo temor, ¿verdad?, de difamarla a ella. Entonces dice, secretamente me voy a ir para no verme involucrado en ningún asunto de eso. Pero el ángel se le apareció en sueños y se le dijo, no temas, ¿verdad?, tomar a María por tu mujer, porque lo que ella tiene del Espíritu Santo es. Amén. Entonces, ¿verdad?, ese era en tal caso. Entonces los discípulos se asustaron, ¿verdad?, al ver la seriedad, ¿verdad?, de que había en el matrimonio. Entonces en el capítulo 5 de Mateo también él habla, oíste que fue dicho, Mateo 5:27, el sermón del monte, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En este verso, ¿verdad?, todos entendemos que Jesús no está hablando de mutilar parte del cuerpo así literalmente, pero lo que él está diciendo, si lo que tú estás viendo o donde te conducen tus pies o lo que están tocando tus manos te pueda, ¿verdad?, hacer que pierdas la salvación, apártate de ahí, ¿verdad?, porque el Señor nos ha dado entendimiento a nosotros. Entonces Jesús, eso es lo que él hacía, de que él siempre fue y siempre ha ido a la raíz del problema. Y el problema acá era de que se venía administrando un matrimonio, pero a la forma de los seres humanos, a la forma o a la mentalidad humana. Entonces,
Por ese era el problema, porque los hombres ciertamente hicieron malas cosas, porque ellos trataban a las mujeres aquí entonces como cualquier cosa. Incluso cuando estaban los evangelios, dice, fueron tantos hombres sin contar mujeres y niños. En el caso ni contaban las mujeres, ¿verdad? Entonces como que las hacían de un lado, que ellas no tenían nada que ver en asuntos de hombres. Y ahora en la actualidad a tal grado de que ahora ellas mandan en algún lugar. Amén. Pero aquí no es así, amén. Estamos, ¿verdad? Entonces, era bien difícil, ¿verdad? En esos tiempos era muy complicado, pero lo que pasaba era de que ciertamente el matrimonio estaba siendo mal administrado, porque obviamente estamos hablando de hombres con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Por eso incluso Santiago dice que ningún hombre se puede someter a otro hombre. Esto solamente se puede lograr siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es de que la carta a los Efesios del capítulo 4 en adelante empieza de la unidad en el Espíritu. Porque nadie puede, ¿verdad? Incluso la mujer o el hombre, ¿verdad? No quiere someterse el uno al otro. Esto se logra solamente cuando la persona ha nacido de nuevo. Entonces Jesús sabía que el problema era, ¿verdad?, por la dureza que había en el corazón del hombre. Y esa dureza del corazón era por causa del pecado. ¿Y cuál era el único remedio para ese pecado? Un cordero perfecto. Y ese cordero perfecto era Cristo Jesús, que podría restaurar al hombre, amén, de donde había caído. Entonces, mire que el proverbista dice que aún el hombre dice insensato, y el hombre sabio hace una comparación, que dice que el hombre, ¿verdad?, que es entendido, aún a su bestia dice que no la maltrata, porque sabe que le sirve, ¿verdad?, porque es inteligente, ¿verdad? Pero por eso aún hasta los animales, ¿verdad?, tienen miedo al hombre, porque el ser humano, ¿verdad?, representa una amenaza para ellos. Porque ellos, ¿verdad?, no cayeron, ¿verdad?, como nosotros, sino que el ser humano cayó en la maldición del pecado y ahora actúa de una manera terrible, que aún hasta los animales. Amén. Pero aún en esa naturaleza pecaminosa, aún hombres con un entendimiento diferente han logrado domar algunos animales. Y los que venimos de acá del campo no me dejarán mentir de que conocimos a personas de que tenían un caballo o un macho, como nosotros decimos, o una mula, que nadie más la podía montar, solo esa persona. Porque es que esa persona le dio un trato diferente. Un trato que, algo tan bonito de que nosotros miramos en el campo, es que aún animales salvajes y eran dominados por un hombre, pero no se dejaban llegar de nadie más, sino solamente de ese hombre. Porque ese hombre era el único que para ese animal no representaba una amenaza. Entonces el ser humano en todo él representa. Por eso nadie quiere someterse a otro hombre por la naturaleza pecaminosa que hay. Entonces, qué difícil es ahora en nosotros decir, o cómo podemos decir someternos unos a los otros. Y Pablo, ¿verdad? Él deja bien claro en Romanos capítulo 6. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Gloria al Señor. Romanos capítulo 6, verso 6. Y dice él, sabiendo esto, ¿verdad? Porque ya el hombre, ¿verdad?, ya Cristo vino y ya él hace su sacrificio por la iglesia, y ahora ya el hombre ya puede tener un acceso. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado, porque ya está muerto. Ya, ¿verdad?, cuando morimos, ¿verdad?, fuimos sepultados, desde ahí quedó todo y resucitamos. Ahora ya nace una nueva persona. Ese viejo hombre fue crucificado. Ahora
¿verdad? Ese hombre no ha sido o por así decirlo, modificado o remodelado o mejorado, sino que fue nacido de nuevo. Y ahora dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, de manera que si alguno, o de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que dice, y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ahora ya la cosa se va poniendo más bonita, porque ya ahora ya tenemos a un hombre creado según Dios. Y se va vistiendo de santidad, de justicia y de verdad según Dios. Amén. Entonces, ahora esta nueva criatura, ¿verdad? Ahora ya es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas en Dios. Esa nueva criatura no se queda ahí, sino que va a crecer. Entonces, Romanos 12, 2, vamos a ir ahí. Y vamos a ver de que esta nueva criatura ya no se queda con esa misma naturaleza pecaminosa, sino que ahora es algo diferente. Ahora empieza una nueva trayectoria. Y dice, Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esta nueva criatura ya no se queda ahí. Ahora empieza con una mentalidad diferente. Cuando venimos a Cristo ya empezamos a ver las cosas de otro punto de vista. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Vemos las cosas, decimos, ¿y esto era yo? Sí, Pablo dice, y estos eran algunos de vosotros en otro tiempo, ¿verdad? Por eso no debemos de admirarlo cuando vemos una persona, ¿verdad? Dado la desgracia y decir, no, qué bárbaro es. Si cosas peores quizás nosotros hicimos, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Tuvo de nosotros misericordia. Entonces la nueva criatura ahora va creciendo. Entonces ahora sí, que empieza el apóstol Pablo a decir, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, cuando un hombre, ¿verdad?, se une a una mujer, ¿verdad? Para la mujer es fácil someterse a un hombre que ha nacido de nuevo. Amén. ¿Cuántas mujeres sumisas hay aquí? Poquitos, amén. Entonces, pero fíjense que vamos a ir viendo de que considerando yo estos versos, y le decía al Señor, Señor, ¿y qué voy a decir yo? Pero hay algo de que a mí me llama la atención en estos versos, de que tenemos nosotros un gran reto, hermanos, que cumplir, que sí, yo en lo personal digo yo, me falta mucho, mucho. Y digo yo, y hay personas, pero ellos están más lejos, digo yo, porque hay personas de que yo he visto que tienen el valor de decir a Dios, como a quien agarra a alguien, pone en la pared y decir, agarran versos como dice, tú Dios dijiste esto y tienes que cumplirlo porque tú lo dijiste y tú tienes que cumplirlo y te ves comprometido, obligado a hacer lo que tú escribiste en tu palabra porque tu palabra dice que tú no mientes. Digo yo, tienen valor. Entonces, y eso es lo bonito de la palabra. Por eso al principio él decía, ¿qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos la palabra a nuestro alcance? Que si no tuviéramos esta luz, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿verdad? A las mujeres les dice el apóstol Pablo que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, la mujer, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo, lo que la palabra manda, es a que se someta a su esposo, a su marido. Pero por eso les digo, fácil es para una mujer someterse a una persona que ha nacido de nuevo. Porque en esa persona no va a haber aquel, ¿verdad?, deseo, ¿verdad?, de hacerle daño. O no van a haber palabras groseras que la hagan sentir mal,
sino que sabe que este hombre es un hombre que ha nacido de nuevo, la trata bien, la ayuda, siempre la apoya, le estoy ayudando, amén. Entonces, siempre, ¿verdad? Este hombre hace algo bueno por ella. Entonces, a una mujer se le hace fácil someterse a un hombre de este calibre, por así decirlo. Entonces, pero ¿cuál era el motivo por el cual el apóstol Pablo dice a las mujeres, sométanse a sus maridos? Amén. Y vamos a ir a Tito. Fíjense que de la manera que ellas se sometían a sus maridos, predicaban la palabra del Señor. Vamos a ir a Tito 2, del 3 al 5. Bendito sea el Señor. Y dice, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo aconseja que las esposas se sujeten a sus propios maridos, así como se sujetan al Señor, que el Señor, ¿verdad? Él es la cabeza de todo. Y pasaba de que en estos tiempos que el apóstol Pablo escribe esta carta, pues todos sabemos de que estaban bajo el yugo romano, y estas personas no se sometían a nadie más si la persona no tenía un rango más grande o más alto que el de ellos. Pero el apóstol Pablo trae, ¿verdad? Como todo, dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo, sino que cada uno de vosotros se considere a su hermano como el superior a él mismo. O sea que él dice, los de la familia de la fe, pues no somos cualquier persona, somos personas, ¿verdad? Hijos del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, nosotros tenemos un nivel y tenemos que aprender a someternos los unos a los otros. Entonces, y ese era el por qué el apóstol Pablo quería de que las esposas se sujetaran a sus maridos, porque de esa forma iban a evitar de traer contiendas, de traer, ¿verdad?, discusiones, o, ¿verdad?, tener algo de que las personas iban a blasfemar el evangelio y decir, miren cómo son ellos, los piden que obedezcamos nosotros a la palabra del Señor y sus esposas no le obedecen a ellos, ¿verdad?, o cosas semejantes a estas. Entonces también vemos en 1 Pedro 3:16, amén. Primera carta del apóstol Pedro, verso 3 del 1 al 6, amén. Si alguien lo encuentra, que me ayude, por favor. Y vamos a ver ahí, ¿verdad?, algo otro, ¿verdad?, de los motivos por el cual el apóstol, ¿verdad?, pedía de que se hicieran estas cosas, amén. ¿Alguien lo tiene? Asimismo vosotros, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabras por la conducta de sus esposos, considerándose vuestras conductas castas y respetuosas, vuestros hasta el 6. vuestros atavíos no sean el extremo de peinados ostentosos, de adorno, de oro y de vestidos lujosos, Amén. sino el eterno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Amén. Gracias, hermano. Mire qué bendición, ¿verdad?, cómo era, ¿verdad? Y cómo se hacía desde el tiempo de antes, aquellas santas mujeres, amén,
¿verdad?, respetaban, se sometían a sus maridos, de los cuales, dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, vosotros habéis venido a ser sus hijas. Amén. Como Sara, dice que llamaba a Abraham mi Señor. ¿Y usted cómo le llama al suyo? Gloria al Señor. Entonces, ¿verdad?, nosotros de ellas aprendemos. Amén. De ellas, ¿verdad?, las mujeres aprenden, amén, a tratar a sus propios maridos, ¿verdad?, a tener un respeto hacia estos maridos, los cuales, ¿verdad?, ellos hacen todo lo posible. Entonces, pero ahora tenemos, ¿verdad?, la parte, ¿verdad?, más importante, ¿verdad?, que en una de ellas es el respeto. Porque a veces lo que pasa, eso es lo que se pierde en los matrimonios, el respeto. Y cuando se falta el respeto, ahí empieza todo. Algunos apodos le dicen entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, algunos, ¿verdad?, le dicen, ¿verdad? Lo más acostumbrado, ¿verdad?, es que le dicen mi amor, o gordo, o cosas por el estilo, o gocito, ¿verdad? Sabrá, pero hay personas de que dicen no, apodos o sobrenombres, y el respeto se va perdiendo. Y los hijos, ¿verdad?, en los hijos ellos van viendo el trato y cómo se tratan ellos, de repente los hijos tratándolos a ellos de la misma forma. Entonces, recuerdo cuando me casé, ¿verdad?, con mi esposa, me decía usted, no me diga usted porque me siento muy viejo ya. Y entonces le digo, decime vos. Y ya después los niños cuando empezaban a hablar, hey vos, me dijo, de la misma forma, yo le decía, no, cambiemos mejor, no, ahora ya estuvo, porque ahora ya se me hace muy difícil a mí, pero hay quienes que lo hacen, ¿verdad?, se dicen sobrenombres, lo cual, ¿verdad?, eso daña, porque recordemos que en el matrimonio, pues ahí también van a estar los hijos. Entonces las mujeres, ¿verdad?, tienen que ser sumisas, ¿verdad?, y respetar a sus maridos. Amén, así como al Señor. Ahora, pero mire de que, digo yo, a las mujeres les tocó someterse, como conviene en el Señor, someterse a ellas, porque el marido es la cabeza. Ahora, a nosotros los hombres, dice, ¿verdad?, el apóstol acá, para santificarla, así también los maridos deben amar a sus esposas así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, en el 25 dice, maridos, amen a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ahí es donde se pone dura la cosa. Porque meditando yo y digo, ¿cómo nosotros vamos a poder amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia? Ustedes, ¿verdad, hombres? Ayúdenme a pensar. ¿Cómo nosotros vamos a poder amar con ese amor con que Cristo amó? ¿Cómo vamos a poder nosotros? Si yo me estaba, Dios mío, y ahora sí, pues la mujer se somete a su marido y lo respeta y le atiende. Pero ahora nosotros debemos de amar, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así, igualito, así como Jesús, así como Él los hizo, ¿verdad? Y eso es lo que me llama la atención, porque el apóstol no dice maridos, porque, ¿verdad?, no dice así como yo amo a mi esposa. O maridos, amen a sus esposas, así como los pastores aman a la iglesia. O así como los pastores aman a sus esposas. O así como el Papa ama a su esposa, ¿verdad? Y cosas así. O algunas personas, ¿verdad?, diferentes nombres. O así como algunos de los apóstoles aman, ¿verdad?, a sus esposas, sino que puso a Jesús. Así como Jesús amó a la iglesia, pues nosotros, ¿verdad?, yo creo que todos nosotros tenemos, ¿verdad?, algún ejemplo de alguna persona que dice, esos viejitos, o esas, ¿verdad?, y nosotros miramos ancianos, ya decir, qué manera de cómo ellos han llegado hasta ahí, y nosotros, ¿verdad?, nos admiramos, pero el apóstol Pablo no puso ninguno de esos, él puso a Jesús. Entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo
por ella. Entonces, ¿y cómo la amó? ¿Verdad? ¿Y cómo se entregó? ¿Cómo fue todo lo que él hizo? En ninguna parte Jesús, ¿verdad? Él anduvo diciendo a su iglesia que la amaba. Porque eso es lo que pasa también, que muchas mujeres, ¿verdad? Caen en supuestamente, ¿verdad? Un problema de que tienen un marido que no es romántico. Tienen un marido de que no le lleva flores. Tienen un marido de que no le dice mi amor. Tiene un marido que no le dice te amo. ¿Verdad? Y quizás el hombre no es, pues el Señor no nos manda, ¿verdad?, a ser románticos ni nada de eso, pero sí manda a que amemos a nuestras esposas, como Él amó a la iglesia. ¿Verdad? Algunos, ¿verdad?, sí escriben cosas, algunos hacen algo, o hacen algo por su esposa que después de wow, ¿verdad?, hacen algo, pero para algunos de nosotros solo que tengas un feliz día puede ser una expresión de romance, ¿verdad? Lo mejor que pudo haber salido, y la mujer tiene que agradecer, ¿verdad?, porque ella conoce, ¿verdad? Pero Jesús lo vino y lo mostró con hechos. Él solamente en el capítulo 15, si no me equivoco, donde él dice de Juan, donde él ora por sus discípulos. Yo creo que en el 15, vamos a ir ahí, Juan capítulo 15, él ora, ¿verdad?, y pide al Padre que los guardes. Guárdalos, le dice, no te pido por el mundo, sino por ellos. Aunque Cristo vino y murió por todos, pero al final Él hace como una separación de lo de Él, de lo íntimo, de lo suyo, de su iglesia, a los que me diste. Y de los que me diste, ninguno se me perdió, sino solo aquel, el hijo de perdición. Y Él empieza, ¿verdad?, como a hacer Él, ¿verdad?, como una referencia o privarse de lo que Él hizo, de lo que Él sentía que era de Él, lo primero de Él. Por eso Él dice, los que me diste. Y vamos a ver aquí en los versos, dice en el 15, Juan 15, 9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Nadie, dice en el 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces Él está mostrando en los únicos versos que nosotros vemos que Él mostró su amor, lo expresó, pero Él vino y hacer el sacrificio más grande que nadie pudo haber hecho. Él vino y lo hizo por su iglesia. Entonces así dice, como Cristo amó a la iglesia, que Él se preocupó por el bienestar de ella, se preocupó y no se fue y la dejó y hay que se quede, como muchos, ¿verdad?, han hecho. Dejaron a sus esposas, algunos dejaron a sus países, los dejaron 5, 6, 7, 10 años y nunca más, ¿verdad? Y dice mi esposa. Entonces cuando dice de que Cristo, ¿verdad?, Él se fue y dijo, yo me voy, y ahí se pusieron tristes. Pero no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Y Él lo cumplió y envió a su Espíritu Santo. Entonces alguien que promete y cumple. Amén. Entonces nosotros parece que de esa forma debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Entonces el mandato que nosotros tenemos es amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, en el capítulo 13 de Mateo, en el verso 2, ¿verdad?, Jesús, ¿verdad?, siendo Él el máximo líder, el maestro, Él viene y toma una actitud de humildad con sus discípulos. Y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simeón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simeón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces vemos ahí un acto de humildad de Jesús. Él dice que no vino para ser servido, sino para servir. Aleluya. Y entonces Él no vino, ¿verdad?, para que lo tuvieran, ¿verdad?, en grandes lugares de eminencia. No, Él vino para servir y lo demostró. Él sirvió, ¿verdad?, en los tiempos que estuvo. Y aquí con sus discípulos, ese era el trabajo de que le tocaba hacer a los esclavos. Y Jesús vino y de repente se quita su manto y se pone una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Cuando Él era el maestro, le dice, vosotros decís que soy su maestro y decís bien porque lo soy. Y si yo siendo vuestro maestro, os he lavado vuestros pies, pues también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Entonces Él empieza ahí a servir, pero lo que me llama la atención es de que Pedro rápidamente, él nota esto y dice, no, tú no me vas a lavar los pies a mí. O sea, tú no puedes hacer eso. Entonces Él le dice, bueno, si no te dejas que yo te lave los pies, pues no tienes parte. Entonces Pedro se asusta y dice, no solo los pies, sino también báñame, ¿verdad? Entonces, yo pienso, y en lo que he analizado acá, digo que como nosotros mostramos un amor hacia nuestras esposas es sirviendo, ¿verdad? Con hechos, ¿verdad? Nosotros con actos. ¿De qué sirve que usted le haga un gran testamento a su esposa, que un montón de bonitas palabras, pero a la hora de los hechos, nada de sinceridad? Dolores de cabeza más bien le da. Entonces, ¿verdad? Entonces no hay, ¿verdad?, una sinceridad, pero cuando hay, ¿verdad?, un servicio a su esposa, ¿verdad?, hay, ¿verdad?, algo como un apoyo hacia ella. Usted dice, no, yo le voy a ayudar, porque esa fue la forma de que Jesús vino. Él sirvió, ¿verdad?, amó a la iglesia, se entregó por ella en el Getsemaní. Él piensa en su persona y dice, Señor, mi alma está afligida, mi alma está angustiada, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí Él estaba tomando el acto de decisión más grande que pudo haber existido. Porque ¿qué hubiera pasado si Él no va a ese lugar? Entonces, pero Él vino